Ahora el doctor Fernández le va a hablar con algunos conceptos jurídicos muy importantes sobre lo que es culpa médica y la ley del arte, con una serie de recomendaciones prácticas muy interesantes. Gonzalo. Bueno, buenas noches. Yo quiero explicarles del modo más breve posible y más claro posible también el tema que me han asignado, la ley del arte y la culpa médica. Quizás corresponda comenzar diciendo que toda persona, desde luego un médico por su actividad médica, pero cualquier otro ciudadano, puede responder civil o penalmente cuando daña a otro, ya fuere de forma intencional, lo que llamamos dolo, o en forma no intencional, que denominamos culpa. El término culpa suele confundir a las personas ajenas al derecho, porque el acto culposo es aquel acto que una persona comete sin intención, por impericia, por imprudencia, por negligencia o por violación de leyes o reglamentos. Y creo que tenemos que concentrarnos en la culpa para abordar la culpa médica, porque en materia de medicina no existen actos médicos intencionales destinados a dañar al paciente. El tema es cómo determinar la culpa médica y cuáles son luego los consejos de orden práctico que hay que trasladarle a la comunidad médica. Se dice que la culpa médica se configura cuando el profesional se aparta de la llamada ley del arte, lex artis ad hoc. Y eso significa aquellas pautas consensuadas de diagnóstico y o tratamiento que a veces están protocolizadas, a veces incluso recogidas por ordenanzas de salud pública. Estoy pensando en las guías de seguimiento del embarazo, y otras veces surgen simplemente de la buena práctica médica. Se sostiene que el médico, trasladándole a la medicina un concepto general del derecho civil, que es el buen padre de familia, debe obrar como el buen profesional, el bonus medicus en latín. Y por ende, cuando se advierte que el médico, por impericia, es decir, falta de conocimientos, por imprudencia, esto es, por un actuar arriesgado, o por negligencia, vale decir, por falta de diligencia, de monitoreo o de seguimiento, provoca un resultado dañoso que puede ser una lesión o incluso la muerte del paciente. Y dentro de los actos médicos culposos puede haber también un acto médico de omisión de asistencia que se reprime por la mera omisión, aun cuando no derive necesariamente en la muerte del paciente. El tema es, a mi juicio, clave. Yo quiero hacer una aclaración, y hasta lo discutí personalmente con Gamarra en su momento. Entre la culpa civil y la culpa penal, que el doctor Piñeiro recién les ejemplificaba, no existen diferencias de fondo ni de raíz. Si me permiten expresarlo en una frase, la culpa es la falta a un deber objetivo de cuidado, por el cual se puede responder civilmente o se puede responder penalmente o se puede responder en ambos ámbitos. Porque cuando el médico se aparta de la denominada ley del arte, es cuando incurre en una falta al deber objetivo de cuidado que le impone su propia profesión. El problema, y voy directamente al consejo práctico, más allá de lo que después ustedes puedan preguntar, es cómo acreditar que se ha cumplido con la ley del arte.
cómo se determina si el médico obró o no dentro de la lex artis. Y con la peculiaridad, que es cierta, de que las doctrinas modernas del derecho civil, cada vez más, yo también discrepo en forma radical, pero en fin, es la realidad, se orientan a consagrar una responsabilidad casi objetiva. El que causó un daño debe repararlo. No, pero mire que yo no actué con culpa, no importa. Eso desde luego vale para el derecho civil, no es aplicable en materia penal donde la responsabilidad es eminentemente subjetiva. Y en materia civil es algo que todavía no está, pero que está viniendo. Es algo que se pispea, por así decirlo, que se palpa en algunas sentencias. Porque además el incremento notable del número de juicios contra médicos, en este momento yo hice acá rápidamente la cuenta, 170 juicios en trámite que involucran, porque no son todos juicios individuales contra un médico, debe haber ahí una comunidad de por lo menos 500, 600 médicos involucrados. El incremento de demandas determina que haya necesariamente un incremento de condenas. Así como en materia penal, cuanto más delitos se cometen, más personas terminan siendo procesadas por una ley natural. ¿Cómo se determina en un proceso si el médico ha obrado o no de acuerdo a la ley del arte? A través de dos cosas. En primer término, mediante una prueba documental, la historia clínica, es decir, a través de las emergencias de la historia clínica, el magistrado que le toca decidir reconstruye imaginariamente qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, qué es lo que el médico hizo o dejó de hacer. Y permanentemente asistimos al problema de que los médicos no escriben, o no escriben lo suficiente. Y lo que no está escrito en la historia clínica después no vale en el mundo, no vale en el juicio. De modo que yo siempre les recomiendo, primer consejo práctico, escriban todo lo que puedan. Nosotros tenemos ahora un caso concreto donde un médico hace una vasectomía y le indica al paciente que debe volver a control y que debe mantener relaciones sexuales con cierta protección durante un tiempo hasta que el análisis confirme la azoospermia. Pero todas estas recomendaciones no quedaron escritas. El médico las transmitió verbalmente, por ende ha sido condenado por falta de información al paciente, y el hombre patalea y dice, no, pero yo esto se lo dije. Bueno, sí, pero acá no figura. De modo que en el tema de la ley del arte, que es el tema del buen o mal obrar del médico, los registros de la historia clínica son fundamentales. Y el otro tema es desde luego la pericia. El peritaje, porque tratándose de cuestiones médicas complicadas, un magistrado, un juez, no tiene competencia suficiente para saber cómo es la cosa. El único que tiene competencia suficiente en materia médica entre los abogados soy yo, que me tienen que dar el título de médico por competencia notoria. Pero los jueces se auxilian con los peritos. Y peritos hay de todo tipo. Hay profesores de la facultad, que es lo que nosotros siempre pedimos, que hacen pericias minuciosas, detalladas, y hay profesores que no hacen pericias, porque no les interesa, porque los saca de su ritmo habitual de trabajo, porque les obliga a ir al juzgado, después a una audiencia, y entonces entramos a caer en manos
de los médicos forenses, los médicos legistas, que los hay algunos muy buenos y otros no, que los hay algunos con cancha no flechada y algún otro que tiene una cierta inclinación o tendencia a responsabilizar al médico. Yo les digo a los forenses, siempre en broma, se enojan mucho, que son los todólogos, porque opinan desde el queratocono hasta la pancreatocolangiografía endoscópica retrógrada. De todo opinan. No entiendo cómo. Ya en el derecho es tremendamente difícil opinar de distintos sectores o materias que uno no ejerce, mucho más en materia médica, con el vertiginoso avance de la medicina. Y generalmente un buen porcentaje de las pericias que hacen los médicos legistas concluyen en que el médico no ha actuado de conformidad con la ley del arte. Y fundamentalmente se atienen siempre, y con esto me parece que debo cerrar mis 10 minutos de intervención, a cuestiones de orden formal. Los registros de la historia clínica, las fechas, horas, días que emergen de la historia clínica, que es el gran documento histórico para relevar cuánto aconteció, y un tema aparte es el tema del consentimiento informado. Hoy por hoy, yo se lo decía al doctor recién afuera, la Suprema Corte ha determinado que el consentimiento informado y su eventual falta o ausencia es una fuente autónoma de responsabilidad, que implica que el médico, si no hay consentimiento informado, responda aunque no medie culpa, aunque haya actuado correctamente dentro de la ley del arte. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y entonces en qué se funda la responsabilidad? Si obró bien, en que no le informó al paciente las eventuales complicaciones que pudieran sobrevenirle, y en ese déficit de información incurrió en un apartamiento de la ley del arte. Todavía para peor, segundo consejo práctico que yo suelo dar, en el consentimiento los médicos ponen más o menos las complicaciones que cada acto médico o quirúrgico pueden generalmente sobrevenir, pero no ponen las complicaciones atípicas que pueden suceder y que son desde luego innumerables. Y hay una jurisprudencia, incluso de la Suprema Corte, en una anterior integración, que ha establecido que cuando sobreviene un riesgo o complicación que no está incluido dentro de la nómina de los riesgos a que enumeró el médico en el consentimiento, entonces responde. Ante lo cual, como ustedes saben mucho mejor que yo que las complicaciones pueden ser innumerables, yo le aconsejo a los médicos, y mucho más a los cirujanos, que pongan entre los riesgos muerte, que es lo que cubre todo. Y la tercera y última complicación, pero surgida bien de la práctica, de lo que hemos visto, es que en algunas instituciones el consentimiento informado no se incluye dentro de la historia clínica, se guarda en otro lado. Y nos ha pasado más de un par de veces que cuando viene un juicio y el médico está seguro de haber recabado el consentimiento informado, lo va a buscar y se perdió. Ante lo cual yo les recomiendo siempre que cada consentimiento informado lo hagan firmar por duplicado y se guarden un duplicado en su poder, como un archivo de cada una de las operaciones que vayan haciendo. Para redondear, en estos momentos de auge de la responsabilidad médica, sobre todo civil, no tanto penal, aunque en estos días el ambiente está muy conmocionado por un caso de Bella Unión, pero la gran mayoría de juicios son civiles, no penal. Ustedes no solo tienen que cumplir la ley del arte obrando bien, agotando los
exámenes clínicos o paraclínicos que sean necesarios. Tienen que cumplir con otro deber más, al que no están tan acostumbrados: escribir. Dejar consignado por escrito todo lo que hacen o dejan de hacer en el paciente, porque ese es el documento de reconstrucción histórica de lo que sucedió. Yo culmino diciéndoles, hace unos años íbamos con el doctor Piñeiro, porque nos pedía la Facultad de Medicina a hablar a la Comisión de Residencias Médicas, los chicos que se graduaban y empezaban su residencia. Y yo les insistía con el tema de escribir. Eso tiene desde luego la contrapartida que dice, no, pero no hay tiempo, yo tengo que disponer nada más que de 10 minutos para el paciente o 15 y no tengo tiempo. Y tiene la contrapartida que alguna vez nos pasó de que sale la cuestión ética, no caer en la medicina defensiva. El consentimiento informado es informar al paciente, no hacerlo firmar. Digo, sí, está muy bien, yo coincido, pero además háganlo firmar. Además escriban lo que hay que escribir. Y yo tuve un caso de una joven anestesióloga que había escuchado esa charla y que merced a lo que escribió en una historia clínica se salvó de ser procesada porque la denunciaron penalmente como supuesta autora del fallecimiento, responsable, mejor dicho, del fallecimiento de un paciente con un severo daño neurológico cerebral a raíz de un traumatismo, al cual ella había llevado anestesiado desde el CTI al tomógrafo para hacerle la tomografía computada y devolverlo. Y esta chiquilina se salvó por lo que escribió. Yo lo dejaría acá y preferiría poder responder las preguntas o dudas que después se planteen.